Es tan importante fracasar pronto como tener éxito. Es tan importante una cosa como la otra. Porque si tú tardas mucho en darte cuenta que lo que tienes entre manos es un fracaso, estarás perdiendo muchos recursos económicos y muchos recursos de tiempo. Cuanto antes sepas que lo que tienes entre manos no va a funcionar, mejor, ¿vale? Esto no quiere decir que no le demos el tiempo adecuado o el tiempo prudente, porque tampoco podemos ir abriendo negocios así a diestro y siniestro sin darle un margen, ¿no? Sin darle un margen para que ese negocio, bueno, pues tenga recorrido. Que esto también lo he visto. Muchas personas que van, pues, de flor en flor, como se suele decir, ¿no? Montan un negocio, le dan poco tiempo, no funciona, van a otro y así son impacientes, no le aplican algunas de estas cosas que hemos dicho y a lo mejor cambiar el destino de un negocio, estamos hablando de variar ciertas cosas, ¿vale? No estamos hablando de hacer grandes cambios. De hecho, los grandes éxitos de los negocios se establecen cuando hay pequeños cambios, pequeños giros, no grandes giros, ¿no? Pequeñas decisiones que tú puedes tomar, que cambian inevitablemente el curso de los acontecimientos y cambia, por supuesto, el objetivo final al que te vas a enfrentar. Esto es vital. Mira, te voy a hablar concretamente de un proyecto que nosotros montamos hace como, creo recordar, hace unos 3 años más o menos. Lo monté con 3 amigos más. Era un proyecto bastante sencillo, fue idea de uno de ellos, en la que, bueno, íbamos a establecer una plataforma para que la gente pudiera ver precios de ciertos servicios, ¿vale? Entonces era como una especie de buscador en el que la gente entraba, buscaba lo que quería y veía, bueno, determinados resultados, ¿no? Vale, hicimos un pequeño análisis DAFO, ¿vale? Y digo pequeño porque en realidad teníamos todo desde el principio, teníamos claro que esto iba a ser, bueno, pues una prueba más. Iba a ser algo que íbamos a tantear, pero que había muchas posibilidades de que no saliera. ¿Por qué? Porque cuando hicimos el DAFO nos dimos cuenta de que había competencia feroz, ¿vale? Había una competencia que llevaba ya mucho tiempo, que estaban haciendo las cosas muy bien, no era exactamente lo que nosotros teníamos, ¿vale? Porque en nuestro caso quisimos enfocarnos en un nicho de mercado muy concreto, ¿vale? Era, por ejemplo, una plataforma de búsqueda de servicios, ¿no? Entonces tú entrabas en esa plataforma y había servicios de todo tipo, servicios de carpintería, servicios de electricidad, servicios de plancha, de limpieza, había de todo, ¿no? Y nosotros quisimos enfocarnos en un nicho muy concreto que era el del diseño web, ¿vale? Estas plataformas grandes ya tenían también ese servicio. Es decir, dentro de sus buscadores también tenía la posibilidad de buscar precios de páginas web o de posicionamiento SEO o de tiendas online, etcétera, etcétera. Pero eran grandes jugadores con grandes recursos que además llevaban mucho tiempo. Nosotros eso en el DAFO ya lo detectamos. Vimos esa amenaza y también vimos la oportunidad del nicho de mercado. Bien, vale. Tuvimos una visión a largo plazo, pero establecimos metas pequeñas, decidimos que lo primero que teníamos que hacer era validar, ¿vale? Nuestra primera meta era validar. Y para validar teníamos que tener 2 cosas. Por un lado, teníamos que tener una web con el producto mínimo viable, es decir, con los recursos mínimos para que alguien llegase, hombre, una web que se viera seria, una web que cumpliese con las expectativas de la gente que va a llegar. Y después que tuviera un buscador muy sencillo de utilizar y que ofreciera una serie de resultados, ¿no? Con los precios de lo que la persona haya buscado. Pero ya está, había 1000 cosas más que se podían hacer. Había, bueno, 1000 historias, ¿no? Pero decidimos no hacerlas. Decidimos aplicarnos, como te he dicho, en lo mínimo para ver si había interés. Y a continuación, te dije que había 2 cosas que teníamos que hacer. Una era la web y la otra era una campaña. Hicimos una campaña en Google Ads, ¿vale? ¿Por qué en Google Ads? Bueno, pues porque detectamos que el público era un público de demanda activa. Es decir, son personas que entran en Google a buscar eso. Cuánto vale una página web, precio de una página web, cuánto vale el posicionamiento SEO, etcétera, etcétera, ¿vale? Entonces detectamos que había un volumen de palabras claves importante y aplicamos una estrategia de campaña de pago. Bien, hubo resultados.
¿vale? Hubo gente, hubo tráfico que llegó, estuvimos haciendo la campaña durante un mes, solamente un mes, no estuvimos más tiempo, un mes para verificar si lo que estábamos haciendo iba en el sentido correcto, ¿vale? De hecho, en 15 días ya teníamos datos. En 15 días ya era suficiente como para saber si aquello podía funcionar o no podía funcionar. ¿Qué ocurre? Que nos dimos cuenta de que sí, llegaba mucha gente al sitio web, había mucha gente que utilizaba el buscador, había contactos, había muchas personas que contactaban porque el procedimiento era, llegaban al sitio web, buscaban el tipo de web que querían, le aparecía una serie de precios y a continuación la posibilidad de contactar con el partner, ¿no? Con el dueño de esa agencia que había puesto el precio, ¿vale? Pero ¿qué ocurre? Que ahí se quedaba, ¿vale? El usuario contactaba y después ya no se volvía a saber nunca nada más de él. Porque, bueno, era un tipo de cliente que quizás le movía más la curiosidad que otra cosa. Claro, esto es importante detectarlo. No es lo mismo un ticket de compra de un ticket medio de 30 a 40 euros, ¿vale? Que puede ser un tipo de público bastante más recurrente que cuando hablamos de contratar servicios, además, por un valor de 1.200, 1.500 o incluso 2.000 euros, dependiendo del tipo de web que quisiera, ¿no? Claro, un ticket muy alto era una contratación a un servicio a una agencia que tú a priori no conoces de nada. Entonces, claro, te mueven varios puntos ahí. Por un lado, movía la curiosidad y eso a nosotros, eso lo detectamos rápidamente porque, claro, el negocio tenía visitas, el negocio tenía conversiones en cuanto a personas que se ponían en contacto con las determinadas agencias, que era nuestro punto de conversión. Pero después no se ejecutaba la venta, no se ejecutaba el servicio. Necesitábamos, en este caso, muchísimas más visitas para que se ejecutara algún tipo de servicio. ¿Qué ocurre? Que el porcentaje que nosotros íbamos a cobrar, porque nosotros íbamos por porcentaje con la agencia con la que se contratase ese servicio, ¿no? El porcentaje que nos iba a ofrecer la agencia no cubría los gastos de publicidad. A nosotros nos iba a costar mucho dinero adquirir un cliente para esa agencia con respecto a lo que la agencia nos iba a dar a nosotros, ¿no? Así que uniendo todo esto nos dimos cuenta de que, bueno, ese negocio tenía buena pinta, pero finalmente no nos resultaba rentable. Así que abandonamos, pero en el plazo de un mes y medio aproximadamente lo hicimos todo. En el plazo de un mes y medio hicimos el análisis DAFO, establecimos las metas, montamos la web básica, ya te digo, muy básica, montamos la campaña y en un mes y medio sabíamos si nos resultaba interesante o no. Hay ocasiones en las que resulta interesante, otras ocasiones en las que para nada. Así que esto es importante detectarlo. Como te decía antes, es igual de importante fracasar pronto que tener éxito, ¿vale? Porque si yo en lugar de tardar un mes y medio en darme cuenta que ese negocio no estaba funcionando, me hubiera tardado en dar cuenta un año, pero no por nada, sino porque a lo mejor hubiera aplicado otras estrategias, a lo mejor hubiera querido tener la página muy completa, hubiera estado 2 meses diseñando la página, con el costo adicional que eso lleva, hubiera aplicado estrategias de posicionamiento SEO, al que también le habría aplicado mucho tiempo, muchos recursos. Todo esto ya cuando te das cuenta han pasado 4 o 5 meses, ¿vale? Le has aplicado mucho tiempo, mucho dinero y ahora llegas a ese punto en el que nosotros llegamos en un mes y medio. Bueno, pues no tiene sentido como podrás entender, ¿no?